Abajo la guerra de la OTAN y Putin. Fuera el FMI. Huelga general. Gobierno de trabajadores. Compañeros y compañeras, bienvenidos al acto de este 1 de mayo de Política Obrera. Antes de darle paso al primer orador, agradecemos a los compañeros y compañeras del ensamble Guadaña que tocaron recién, para todos los que están acá y para los que nos están viendo a través de las redes sociales en este momento en vivo. Para abrir la ronda de oradores, vamos a darle la palabra a Balu Biglieca, delegado de la Junta Interna de ATE Cultura y dirigente de Política Obrera. Compañeras, compañeros, bienvenidos al acto en el Día Internacional de los Trabajadores. Bienvenidas a este 1 de mayo en esta tribuna en la que denunciamos la guerra mundial de la OTAN y Putin en territorio ucraniano. Desde aquí, y quienes estamos en este acto, sabemos que las señales nucleares y de la guerra mundial no hablan del poderío del régimen, sino de su estado de decadencia. Y convocamos al conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores del mundo a golpear la guerra, a hacerla caer, porque así como hicimos en la Primera y en la Segunda Guerra, aclamamos trabajadores del mundo unidos. Estamos en este 1 de mayo en esta ciudad, pero en un contexto mundial de huelgas y movilizaciones. En Inglaterra, en Francia contra la reforma previsional de Macron, en los Estados Unidos, luchas que responden a los ataques de esa guerra mundial y que son un faro para el conjunto de la clase obrera mundial. Estamos en esta ciudad de Buenos Aires y en este acto del 1 de mayo en una ciudad que no es ajena a ninguna de las situaciones que acabo de describir. Venimos de una semana de paros y huelgas docentes contra las conducciones de sus propios sindicatos. Venimos en semanas en las que los choferes salieron a la calle. Los trabajadores y las trabajadoras estamos siendo perseguidos por la miseria social y por el ajuste y estamos en condiciones de dar una respuesta. Venimos de las luchas contra los despidos en Clarín, en Beltane, en Bridgestone, en Bagley de Córdoba. Es una oleada en distintos lugares del país que tenemos una gran tarea de poder hilar. Hacemos este acto también en la ciudad de Buenos Aires. La ciudad donde queda, si se quiere, en mayor evidencia la polarización entre los trabajadores y las trabajadoras, los que vivimos de nuestros salarios, y las ganancias y los subsidios que el Estado le da a la Cámara Contratista y a las patronales. Es en esta ciudad donde miles y miles de trabajadores viven en las veredas, viven hacinados en las villas miserias, viven hacinados en las casas tomadas. Es la ciudad de las Gabrielas y los Jefferson, donde las casas tomadas se caen encima de las cabezas de nuestros hijos, donde las docentes de la ciudad tienen que vivir en casas ocupadas porque no pueden pagar los alquileres. Una ciudad que expulsa a los trabajadores y a las trabajadoras del otro lado de la General Paz, del otro lado del Riachuelo, porque no hay alquiler que no se coma el salario de cada uno de nosotros y de nosotras. En esta ciudad donde hay trabajadores, familias obreras que viven sin luz, sin gas, que deben cocinar a leña, y estamos en el 2023. En esta misma ciudad, compañeros y compañeras, es donde Rodríguez Larreta acaba de definir subsidiar a las patronales de las grandes torres en la ciudad. Acaban de votar en la legislatura eximirlos de la parte de los subsidios con la excusa de que los alquileres son demasiado costosos, pero no se está subsidiando a los inquilinos, se está subsidiando las cámaras que construyen las torres, donde se hacen los negociados, donde se vende la costanera, donde se consigue una ciudad, se concibe una ciudad en la que nosotros y nosotras no podamos vivir.
Esta tribuna es entonces en defensa de la lucha por la vivienda, en defensa de la lucha por el trabajo, de las condiciones de vida de todas y todos nosotros. Esta tribuna es una tribuna en defensa propia. Compañeras y compañeros, si nosotros entramos a ver qué es lo que sucede en la salud de esta ciudad, podemos tener una radiografía de cómo vivimos en la ciudad de Buenos Aires. Hace pocos días acompañé a las trabajadoras del Hospital Moyano al acto por los 10 años de la represión en el Borda. Una represión que tuvo que ver con tratar de utilizar los terrenos del hospital para el negociado inmobiliario. Esas mismas compañeras son las que movilizadas arrancaron las vacunas durante la pandemia, yendo hasta la puerta del Ministerio de Salud 1, 2 y hasta 3 veces. Esos negociados inmobiliarios que avanzan sobre las tierras hospitalarias no tienen el único objetivo de atacar la salud pública para privilegiar a la salud privada. También es parte de estos negociados millonarios que están haciendo de esta ciudad una grilla para algunos y la expulsión continua para el resto. Los hospitales no tienen gasa, pero tampoco tienen stent. Y el ataque a la salud no es privativa de la salud pública. En la obra social de los estatales y de los docentes, la semana pasada no había camas para una nena que tenía neumonía y la tuvieron que trasladar hasta la provincia de Buenos Aires. El 30% de quienes hasta hace meses tenían prepagas, hoy se están atendiendo en la salud pública según los propios diarios nacionales. El ataque a la salud es una radiografía, decía, de nuestro Estado y de cómo estamos nosotros, porque es una radiografía de cómo el gobierno de la ciudad piensa que debe llevar adelante su plan de ajuste y de ataque al conjunto de las trabajadoras y de los trabajadores. Los hospitales se caen a pedazos, cierran los ESAC con distintas excusas, no hay insumos para que nos atendamos y mientras tanto, hace unos días atrás en el Hospital Gutiérrez, por un ataque, por una contaminación de monóxido de carbono, quedaron intoxicados los niños, los profesionales, las administrativas y debieron cerrar salas completas. Ese es el plan que hay para la salud. Mientras tanto, quienes se tienen que hacer cargo del mantenimiento, las tercerizadas, esos servicios que antes hacíamos nosotros, los trabajadores estatales, hoy las hacen las tercerizadas. Y esas tercerizadas se llenan de oro con las licitaciones, al mismo tiempo que los trabajadores de la salud tienen que trabajar 1 o 2 jornadas en distintos lugares con multiempleo, porque los salarios son miserables. El vaciamiento de la salud pública y el ataque edilicio a la salud es intencional. No es una casualidad que hace pocos días después del monóxido en el Hospital Gutiérrez se cayera el techo en una de las salas. Es algo que pasa en las escuelas y también lo sabemos. ¿Vas ahí? Te lo cambio, si no. Habilitame todo, Jiménez. ¿Ahí se escucha mejor entonces? Compañeros, esto que definía que pasa en los hospitales y que planteo que es como una radiografía del conjunto de las políticas que el gobierno de Rodríguez Larreta tiene para la ciudad, también sucede en las escuelas. Falta 50.000 vacantes en las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Se caen a pedazos las escuelas de la ciudad de Buenos Aires. Y no es que no hay plata para educación, hay plata para educación, pero se desvía los subsidios de las escuelas privadas, las confesionales y las laicas también. En las últimas semanas, los estudiantes secundarios, los que tomaron las escuelas por el tema del inicio el año pasado, los mismos que lucharon por las viandas, y que les doy un saludo especial porque sé que están por acá algunos de ellos, se movilizaron junto a los docentes y lucharon en las jornadas extensas de hasta 46 grados en defensa de la educación pública. Esta misma semana los chicos y sus maestros volvieron a salir en defensa de la educación. Lo hicieron en soledad, no en soledad como comunidad educativa, en soledad porque la burocracia kirchnerista de UTE les da la espalda en la ciudad de Buenos Aires y es una lucha que tienen que hacer los estudiantes y los trabajadores. Pero del salario, de las condiciones de los docentes, seguramente les hable mejor el compañero Mariano Armida en unos minutos. Otro aspecto que quería tocar hoy en este acto es un aspecto de la salud, pero que atañe al conjunto de los trabajadores y de las trabajadoras.
horas, tiene que ver con las extensas jornadas, tiene que ver con el multiempleo, tiene que ver con la flexibilización y la precarización. Y en particular, en el caso de los compañeros del subte y con enfermería, tiene que ver con la insalubridad. Venimos de semanas de paros en el subterráneo. Quienes viajamos en la ciudad para ir a trabajar sabemos que los intervalos se dieron en algunas franjas y en algunos casos ni siquiera nos enteramos del impacto porque eran al principio de la jornada. Estos paros de 2 horas tienen el planteo o el objeto de luchar contra el asbesto por el franco de 2 horas, por los dobles francos del fin de semana. Los trabajadores del subte están peleando por el doble franco porque viven una situación de insalubridad. Pianelli, que es el burócrata acá, es el que está a cargo, el que estaría a cargo de llevar adelante esa lucha, está planteando últimamente que estos paros deben ser en el fin de semana porque se agotan las fuerzas. Es algo que los delegados sindicales escuchamos permanentemente por parte de las conducciones, que nosotros no damos para la pelea, entonces la pelea hay que abandonarla porque la gente no da. Esa es una de las frases que más escuchamos los delegados sindicales por parte de las conducciones burocráticas. Entonces Pianelli dice, sigamos parando, pero paremos el fin de semana para que no se agote la lucha. Y los trabajadores saben perfectamente que la lucha por la insalubridad no se arranca con paro de 2 horas. La lucha por la insalubridad que significa jubilarse a los 55 años, la jornada de 6 horas, que significa el 82% móvil, que significa tener cobertura de salud el resto de la vida, se arranca como se venía arrancando e instalando la lucha por el asbesto hasta ahora, con paros por tiempo indeterminado, no por línea ni por ramal, sino todos juntos, todo el subte peleando. Y los que estamos acá sabemos perfectamente eso, porque la jornada de 6 horas se arrancó con un paro total, con los trabajadores del subte en la calle, con el compañero Altamira dentro de la legislatura, pero con una gran movilización que hizo que el subte no se moviera para ningún lado. A eso tenemos que apuntar en el subte, esa es una de las tareas que tenemos pendiente. Vamos a arrancar la insalubridad cuando logremos superar las trabas de la burocracia, cuando logremos hacer un paro de todas las líneas y cuando los trabajadores del resto de la ciudad estemos acompañando esa lucha, entendiendo que la salud de los trabajadores del subte implica la salud de todos nosotros contra el asbesto, que no sé si saben, es un contaminante que se encuentra en todas las líneas y en los coches. La lucha del subte de las 6 horas se consiguió con la huelga. Y es la huelga lo que la burocracia quiere evitar. El 24 de abril, tal vez voy a cambiar de tema abruptamente, pero el 24 de abril, hace unos días, se incendió un depósito de Iron Mountain. Iron Mountain es una empresa, es una multinacional que tiene distintos depósitos en la ciudad de Buenos Aires y es la segunda vez que se incendia. En este caso, por suerte, no hubo heridos. En esos depósitos se guardan los papeles de las grandes empresas, de las financieras, de los bancos, que son los que los comprometen a la hora de tener un juicio por lavado de dinero. Es la mugre bajo la alfombra del gran capital la que se guarda en esos depósitos que se incendiaron. Se incendiaron hace una semana y se incendiaron con el visto bueno, si se quiere, del Estado de la ciudad, porque es el Estado de la ciudad el que está obligado a controlar que esos depósitos estén en condiciones y esos incendios no se den. Y se dan para que todos esos papeles desaparezcan. Es una rumba entre el Estado, la multinacional y las empresas que tienen la necesidad de borrar esa información. Son las empresas que financian las campañas electorales de los partidos patronales. No nos engañemos, esa rumba tiene intereses muy unidos entre ellos. Por eso es que se incendió Iron Mountain. No está claro el día de hoy qué están escondiendo, pero claramente tiene que ver con los intereses que se van a desarrollar a lo largo de la campaña electoral. Esta campaña electoral que en la ciudad de Buenos Aires, en las últimas semanas, cuando la Reta planteó la separación de la elección de la ciudad con la nacional, dejó en evidencia la crisis de poder que hay en nuestra ciudad y en nuestro país, pero también la crisis que hay hacia adentro de los partidos patronales. ¿Te pido, Juan, un traguito de agua? Había, pero no la vi. En el caso de las elecciones en la ciudad de Buenos Aires, el gobierno de Rodríguez Larreta viene de tener
de dar dos grandes batacazos. Uno tiene que ver con esto que planteaba de la separación de las elecciones de la ciudad con las elecciones nacionales. Y en ese momento, un sector de Juntos por el Cambio, Patricia Bullrich, tuvo que recular en chancleta de un planteo que había hecho en relación al salvataje de las deudas de los bancos en pesos. Había planteado salvar solo las que eran en dólares, y esto no tiene que ver. Las grietas nos quieren hacer creer que son por la distribución de los cargos, pero no tiene que ver con la distribución de los cargos, sino que se están peleando porque no saben o no definen cuál es la mejor manera de aplicar el ajuste, cuál es la mejor manera de golpearnos sin garantizar algo que todos sabemos, y es que la reacción del pueblo está en la puerta. Lo que quieren evitar es la rebelión popular. Hacia dentro del Frente de Todos, hacia dentro de Juntos por el Cambio, estas diferencias se plantean, y por eso es que están discutiendo las candidaturas. Pero no nos engañemos, no son las candidaturas las que están discutiendo. El otro batacazo de Larreta tuvo que ver con incluir dentro de su campaña electoral a los evangélicos, con una línea del 0800, pero es una experiencia que viene de que la llevó adelante Trump, que la llevó adelante Bolsonaro, que tiene que ver con una gran cantidad de militantes retrógrados que atacan los derechos de las mujeres, que atacan los derechos de la juventud. Por eso nosotras, que somos las que arrancamos el derecho al aborto en la calle, tenemos que estar atentas y organizadas en los barrios, en los lugares de estudio, en los lugares de trabajo. Tenemos que estar dispuestas a defender ese derecho al aborto que sabíamos que no iba a ser fácil de implementar, pero sobre todo porque con lo que vienen no es solo por el derecho al aborto, sino que vienen por meterse en cada uno de los aspectos de nuestras vidas y de nuestras decisiones. En una ciudad y en un país donde el 60% de los niños viven por debajo de la línea de pobreza, donde muchas de nosotras no podemos darle un plato de comida a nuestros hijos, luchar por el trabajo, luchar por la vivienda, por la salud, por la educación, es parte del programa nuestro, pero es indivisible del programa de las mujeres, es indivisible de la jornada que nosotras tenemos que llevar adelante, de los jardines maternales, de luchar contra la trata, de luchar contra los femicidios, etc. La lucha de las trabajadoras y de los trabajadores es una sola y debe darse con un solo puño. Podemos pelear por la violencia familiar y al mismo tiempo tenemos que pelear por sacar adelante nuestras reivindicaciones. Mientras mencionaba hace un rato a UTE y a Pianelli, la burocracia sindical de la ciudad está entregada al ajuste. Uno podría decir, es fácil para los burócratas de la ciudad pelearse con Larreta, porque son todos kirchneristas. Sin embargo, no pueden enfrentarse a Larreta, porque saben que sacar adelante cualquiera de nuestras reivindicaciones salariales, de insalubridad, sacar adelante las paritarias, significaría un efecto dominó. Hasta ahora las luchas que han logrado salir adelante fueron las luchas de residentes, la lucha de los choferes, autoconvocatorias, porque cuando los sindicatos se tienen que poner a la cabeza, miren primero cuál es la consecuencia que va a tener en el resto del país que nosotros arranquemos una de estas acciones en la ciudad de Buenos Aires. Entonces llaman a paro de 2 horas, a movilizaciones testimoniales, a jornadas de lucha aislada donde cada uno haga lo que quiera hacer. Es la burocracia sindical de la ciudad, la burocracia sindical kirchnerista, la que nosotros tenemos que desenmascarar en cada uno de nuestros lugares de trabajo. Tenemos que abonar a cada una de las autoconvocatorias, de las asambleas, y pasar por encima de los límites que ellos nos ponen, porque están entregados a un gobierno fundamentalista, porque ser parte del Frente de Todos nos pone de la misma vereda que a los que son de Juntos por el Cambio. Están dispuestos a arrasar con nosotros, a hacernos pagar las consecuencias de esta guerra mundial, de las políticas del Fondo Monetario, y ahogarnos y asfixiarnos en la mayor de las miserias. Compañeras, compañeros, para terminar, tenemos una tarea fundamental. Aparte de desenmascarar a los kirchneristas y su alianza con Juntos por el Cambio, aparte de dar un paso adelante en el terreno de la ciudad y dejar en evidencia que el camino que hay que seguir es el camino de las autoconvocatorias, de estos estudiantes secundarios con sus docentes. Mencionaba recién algunos de los gremios, pero sabemos también que en la UBA hubo despidos, en la UBA hubo sanciones por parar, y sin embargo no se están llevando más que jornadas de lucha. Entonces nosotros tenemos la tarea de ser parte de esas autoconvocatorias, tenemos que ser parte de esas asambleas, y como somos parte de esta ciudad donde fue la lucha de la huelga por la vivienda, esta ciudad de los talleres Bacena, la ciudad en la que más de una vez nos organizamos, como en las asambleas populares, como en Argentinazo, compañeras y compañeros, tenemos que dar un paso al frente, tenemos que ponernos a la cabeza y tenemos
tenemos que organizar esa huelga general que nos permita terminar con todos estos rifles, salir adelante por nuestras reivindicaciones e instalar un gobierno de las trabajadoras y de los trabajadores. Muchas gracias.